Bueno, vamos a ver otro ejercicio de movimiento en el plano. Este ejercicio tiene otra dinámica, o sea, el movimiento es de otra forma. Vieron que hay distintas formas de movimiento, o sea, por ejemplo vimos primero el de la que hace la parábola completa, ¿no? O sea, sube y baja, llega a la misma altura donde empezó. Este, a cambio, es un ejercicio donde parte de una altura máxima, o sea, a partir de ahí no va más para arriba, sino que va a ir cayendo y encima va hacia adelante, o sea que va a ser como una media parábola. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente problema, donde dice que un esquiador está bajando una montaña y salta del risco, cayendo a una velocidad de 23 metros por segundo, en ese momento horizontal, ¿tá? No lo aclaro ahí, pero debería haberlo aclarado. Entonces, dice, ¿a qué altura se encuentra del risco? ¿Cuál es el alcance total en X? ¿Con qué velocidad llega al piso? ¿Y en qué tiempo llega a pasar por la mitad de la altura? Bien, vamos a ver un poco. Yo hice un gráfico del ejercicio. Ok, tenemos la montaña, tenemos al esquiador, otra montaña, y básicamente el esquiador está bajando, salta del risco, por lo tanto salta con una velocidad de 23 metros por segundo. Supongamos que ese salto es como derechito, o sea, no sube ni baja más de lo necesario, o sea que la altura en la que está, podríamos decir seguramente que es altura máxima, por lo tanto la velocidad no está inclinada acá, pero como va hacia adelante y ahora va a caer, va a ser todo un trayecto, va a ser como una media parábola, o sea, va a ir cayendo hacia adelante. Bien. También sabemos que este tiempo de caída que va así cayendo son 7,8 segundos. Que la altura inicial son 0 metros. A ver, ¿por qué la altura inicial son 0 metros? No sabemos a qué altura está el risco, o sea, a partir de dónde salta. Por lo tanto, nuestra estrategia acá es decir, bueno, yo voy a tomar en cuenta de que acá mi altura inicial es 0. ¿Tá? Después si yo caigo, o sea, si el esquiador va cayendo, a donde llegue estará por debajo del 0. Pero después yo puedo saber más o menos a qué altura está el risco y dónde cayó. Bien, entonces tenemos ahí la situación planteada, el dibujo planteado. Vamos a ver entonces cómo comenzamos. En primer lugar, tenemos que definir la velocidad en X inicial y la velocidad en Y inicial. Por más de que sea una tontería en este ejercicio, ¿por qué yo lo hago acá como lo hice antes? Bueno, por el hecho de que yo lo defino como una regla. Porque hay muchos chicos y les puede pasar que en el examen se olviden de hacer este paso y terminen usando una velocidad que en realidad es inclinada cuando en realidad tendría que estar descompuesta en X y en Y. Por lo tanto, la velocidad en X, en este caso, al ser que el esquiador viaja, o sea, salta horizontalmente, va hacia adelante, no va hacia arriba, toda la velocidad va a estar contenida en X. O sea que la velocidad inicial en X va a ser 23 metros por segundo. La velocidad inicial en Y, en este caso es 0. Como les dije, parte de una altura máxima, no va a subir más de donde está. Es 0 porque está en altura máxima. ¿Se entendió? O sea, este tipo de problemas, la idea es que te des cuenta de que en ese momento la altura inicial, de que en altura máxima, está en velocidad inicial y 0. Toda la velocidad en ese momento está contenida en X. Bien, entonces vamos a hacer los ejercicios. ¿A qué altura se encuentra el risco? Bueno, tenemos que el tiempo total es 7,8. O sea, ese dato nos vino de entrada ya en el ejercicio. Por lo tanto, no hay que hacer más que calcular con la fórmula de altura final. Altura final igual a altura inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de tiempo al cuadrado. La altura inicial es 0 metros. La altura final es la incógnita que queremos hallar. Queremos saber dónde cayó.
¿Está? ¿Cuál es la altura en la que cayó? La velocidad inicial en i es 0. Por el tiempo 7,8 segundos. Más un medio de 9,8 negativo. Esa es la gravedad que siempre está actuando en i. Por 7,8 segundos al cuadrado. Bien. Esto 0 por 7,8 va a ser 0 directamente. 0, 0. Bien. Hacemos el cálculo y nos va a dar que la altura final es menos 298,12 metros. Y a ver, nosotros recuerden que habíamos definido que el esquiador va a salir de 0 metros. Y va a caer a altura menos 200, o sea, va a estar en una altura que va a estar por debajo del 0 cuando está cayendo. Bien. Ok, continuamos. ¿Cuál es el alcance total en X? No es difícil, porque ya tenemos el tiempo total de todo el movimiento y además tenemos la velocidad en X. Y como es un MRU, ya tengo todo para poder calcularlo a través de la fórmula de posición de MRU, X final igual X inicial más velocidad en X por tiempo. X final igual X inicial, que es 0 metros, no partimos de 0, más 23 metros por segundo, multiplicado 7,8 segundos. Lo que me da que la posición final en X es 179,4 metros. Pueden ser unos valores bastante peculiares para algún esquiador. O sea, estamos diciendo de que casi en X es más de una cuadra y media, pero bueno, todo puede pasar en mi mundo de la física. Vamos a calcular el C. ¿Con qué velocidad llega al piso? Ahora me está diciendo con qué velocidad, no me especifica si velocidad en X o velocidad en Y. Probablemente yo tenga que darle la velocidad en X y la velocidad en Y y después componerla en la velocidad inclinada que tendría que dar acá. O sea, sería la velocidad, si yo tengo una velocidad en Y así, otra velocidad en X, la velocidad que se compone de ambas. Bien, o sea, esta inclinación. Bien. Para eso vamos parte por parte. Sabemos que la velocidad en X es constante, o sea que la velocidad final ahí va a ser 23 metros por segundo. Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad final en Y. Bien. Primero lo que vamos a hacer es calcularlo usando el tiempo. Sabemos cuánto dura todo el movimiento, por lo tanto, velocidad final de Y es igual a la velocidad inicial de Y más aceleración por tiempo. Bien, velocidad final es lo que queremos hallar. Tenemos que la velocidad inicial es 0, bien, más la gravedad, menos 9,8 metros por segundo cuadrado por 7,8 segundos, lo que nos da que la velocidad final en Y es menos 76,44 metros por segundo. Bien, tenemos la velocidad final en Y. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el vector inclinado, el vector grande, que se forma de estos dos vectores finales, o sea, el de X y el de Y, o sea, las velocidades en X y la velocidad Y final. Bien. El tamaño de este vector, que esto en realidad, esto está mal, no tendría que verse. O sea, el tamaño del vector, lo voy a ir borrando así no se dan confusiones. El tamaño de este vector va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las velocidades de X y en Y. La velocidad en Y es menos 76,44 eso al cuadrado más 23 metros por segundo al cuadrado. La velocidad en X, no importa si la velocidad en Y es positiva o negativa. Recuerden que cuando elevamos un número al cuadrado, eso va a ser positivo. Entonces todo lo que nos queda en la raíz va a ser positivo. Recuerden que la unidad también se eleva al cuadrado. Y cuando elevamos al cuadrado la unidad, bueno, y hacemos la raíz se nos va y también se nos va a los cuadrados de la unidad. Hacemos la raíz en el número también, lo cual nos da un resultado de 79,83 metros por segundo. Esa es la velocidad que obtenemos del vector inclinado. Bien, por un lado tenemos eso. Nos falta el ángulo de inclinación, que lo calculamos como el arco tangente de la velocidad final de Y sobre la velocidad final de X.
que va a ser igual al arco tangente de menos 76,44 metros por segundo. Acá es fundamental el negativo que esté, porque eso nos va a decir para qué lado se mueve la inclinación, si para el lado de los positivos o para el lado de los negativos. Bueno, dividido la velocidad en x, que es 23 metros por segundo, lo que nos da que el ángulo es menos 73,25 grados. Y esta es la respuesta. Este sería el vector inclinado con ese ángulo y esa magnitud. Bien, por último nos pide en qué tiempo llega a pasar por la mitad de la altura. Y yo esto lo puse a propósito porque yo quiero que vean de que por ahí cometen esa confusión de pensar de que estamos a mitad de altura cuando estamos a mitad de tiempo, y no es así. O sea, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, ¿en qué tiempo llega a pasar por la mitad de la altura? Yo sé que, no sé, algunos me hacen esto, ¿no? Divido este número por 2, ¿tá? Y sé que a la mitad del tiempo estoy a la mitad de altura, y no es así. Porque recuerden que está acelerando, siempre la gravedad está haciendo que vaya más rápido, y mientras más rápido vaya, más espacios va a hacer en un determinado tiempo. Así que, ¿cómo calculamos esto? Bueno, primero sabemos que la mitad de la altura va a ser menos 298,12 metros. Recuerden que ese es todo lo que mide la altura, ¿no? Desde que saltó del risco hacia abajo. 298,12 metros dividido 2. La mitad de la altura es 149,06 metros. Ok, entonces lo que vamos a hacer es calcular en qué tiempo pasa por esa altura. Vamos a usar la fórmula de I final. Bien, o sea, la fórmula de altura final. Altura final igual a altura inicial más velocidad inicial en I por tiempo más un medio de aceleración tiempo cuadrado. La altura final, bueno, como es la mitad de toda la altura, igual la altura inicial, que es 0 metros, eso se nos va. La velocidad inicial en I, que es 0 metros por segundo por tiempo, que también se nos va, más un medio de menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y recuerden que el tiempo es la incógnita. Acá yo tengo la gracia de que el tiempo, uno de los tiempos se me va. Por lo tanto, yo voy a quedarme con esto, menos 4,9 por tiempo cuadrado. Y fíjense que es la única variable tiempo que tengo y puedo despejarlo, puedo pasar el cuadrado al otro lado sin ningún problema. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo paso menos 4,9 metros por segundo cuadrado, lo paso dividiendo porque estaba multiplicando. Me queda igual tiempo toda esta división, igual tiempo al cuadrado. El cuadrado lo paso como raíz de 30,42 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, igual tiempo. Y ese cálculo me da que el tiempo en que llega a pasar por 149,06 metros es 5,52 segundos. Fíjense que no es la mitad de 7,8, que es el tiempo total. Recién pasa por la mitad del movimiento cuando está muy cerca de completarlo, sí, es los 7,8. Así que fíjense por ahí esta dinámica del movimiento, para que tengan cuidado, ¿no? Por último, yo voy a mostrarles las gráficas. ¿Cómo se hacen las gráficas? Bueno, para hacer la gráfica recuerden tiempo versus posición en Y o posición en X, o velocidad en Y o velocidad en X. Los tiempos, tomen los que ya, por ejemplo, les da el ejercicio. Saben, por ejemplo, el tiempo 0, el tiempo final. Por ahí, si fuera otro ejercicio, el tiempo de la altura máxima, qué sé yo. Generalmente con 3 valores o 4 ya estamos como para saber la forma de la gráfica. Yo esto los hice por computadora. Esta es la posición en Y, posición en X. Fíjense la forma de la gráfica en Y es casi la forma del movimiento, ¿no? Es casi la misma parábola que haría el movimiento. Obviamente que no contempla el alcance en X, pero bueno, es interesante de ver, ¿no? Parte de 0 y a medida que va pasando el tiempo
va cayendo más rápido, por eso la inclinación. Fíjense que, como les decía, recién llega a pasar por la mitad de la altura, acá en 149 por acá, no a mitad de tiempo, que a mitad de tiempo estaría por acá, sino más adelante, en 5.52 por ahí. Entonces, para que lo vean, para que vean la dinámica del movimiento. La posición en X, recuerden que es una MRU, por lo tanto es una recta creciente, siempre va hacia adelante. Mostramos la de la velocidad en Y. La de la velocidad en Y tenemos que, bueno, hacer un movimiento vertical, y siempre la gravedad siendo negativa, la velocidad va a ir creciendo, y acá parte de 0, o sea que siempre va a ser negativa. El tiempo, la velocidad en X, tenemos la tabla de tiempo versus velocidad en X, es siempre constante, por tanto es una recta constante. Y por último tenemos la gravedad. La gravedad, que siempre va a ser menos 9,8 en todo el tiempo del movimiento. Y un poco estas son las gráficas. Este fue el ejercicio. Y ahora vamos a ver una variante de este ejercicio, donde ahora la velocidad inicial no parte horizontalmente, sino que ahora está inclinada. Así que vamos a ver cómo nos va en ese ejercicio.